Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y gracias por estar siempre conectados a Canal B, nuestra amplia programación, y a este programa, Baella Talks, y a este servidor, Alfonso Baella Herrera. Nos pueden seguir, como usted sabe, en las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, en las redes sociales de Canal B, en la página web de Canal B, en las aplicaciones de Canal B, a través de la red de cables que tenemos, a través de las redes sociales de Diario Expreso, porque nos salimos también, Econocable, Cable Más, Yotalán, en fin, cable operadores en Lima, Popular y en todo el Perú. Pueden ustedes seguir 24 horas la programación de Canal B. Bien, hoy día vamos a conversar con Fernando Sillones. Como ustedes saben, Fernando Sillones se inscribió en el Partido Popular Cristiano y desde hoy día es un militante más de esta agrupación política fundada por Luis Bedoya Reyes. El PPC, a lo largo de la historia, que usted seguramente, si tiene 50 años o más o menos recuerdo, conoce, es un partido que fue fundado por este abogado nacido en Chucuito, en el Callao. Luis Bedoya Reyes, un hombre que estudió Derecho en San Marcos y que desde muy joven se caracterizó por tener esta personalidad de líder y de ser un hombre valiente y acertado en sus manejos políticos. Luis Bedoya Reyes ha sido alcalde de Lima 2 veces, fue constituyente y en un momento en la historia muy importante que muchos han recordado, contribuyó a que quien la presidiera fuera Aya de la Torre y no él, que pudo haberlo hecho con los votos de la izquierda que le pedían eso en ese momento histórico. Dice mucho eso del PPC y de quienes han liderado este partido durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista, el PPC se apartó en algún momento de las líneas centrales de su pensamiento social cristiano y más bien estiró las cosas y tuvo una, sentimiento, una personalidad, un aliento progresista que creo que de muchas maneras lo llevó finalmente al fracaso electoral, que terminó por quedar fuera de, el espacio electoral, perdió su inscripción y se diluyó, ¿no? Pero el espíritu estuvo presente. Muchos de los líderes del PPC, inspirados en Bedoya Reyes, en los pensamientos de Bedoya Reyes, volvieron a la carga y lograron la inscripción del partido y nuevamente está ya hábil en búsqueda, por supuesto, de nuevas sangres, de nuevos pensamientos, de nuevas personalidades que lo acompañen en este derrotero que viene por delante. Uno de ellos ha sido Fernando Sillones, que hoy día juramentó como militante del Partido Popular Cristiano. Con él vamos a conversar in extenso el día de hoy, ampliamente, por supuesto, para preguntarle cómo así ahora está en el PPC. Es importante esa pregunta porque, claro, él no ha tenido partido político, él ha estado buscando partido político, él ha sido gobernador de Ica, un empresario dedicado, por demás decirlo, pero lo vuelvo a señalar, un empresario dedicado históricamente a la minería y a la agricultura. Y él está siempre con su programa Información, que además transmitimos a través de Canal B todos los lunes a las 5 de la tarde. Nos muestra, nos cuenta lo último que hay con respecto de la industria de alimentos de exportación que se producen en el Perú. Es muy interesante. Cada lunes uno escucha una
digamos, chorro de información muy optimista. Si son los bananos orgánicos, si es el arándano, si son las uvas, si son la naranja o la mandarina, o si son, en fin, lo que fuere que está ocurriendo, pero en realidad en este programa se habla pues de cada producto por semana, ¿no? Y tenemos noticias fantásticas como el crecimiento de arándano en exportaciones, que es fascinante, y en general de la alimentación, ¿no? Todos los productos de exportación como están creciendo en el país a pesar de las circunstancias. Miren ustedes, 5 presidentes o 6 presidentes en 5 años o en 5 años o en 6 es excesivo. Decenas o cientos de ministros de Estado. Una condición realmente pues dantesca para un Estado. No se puede tener continuidad en políticas públicas con ese tipo de vaivenes, sobresaltos e inestabilidad que propone, que genera un cambio de gobierno, un cambio de ministro permanente. Solamente en el caso del Ministerio del Interior, como lo hemos conversado con ustedes también, se ha tenido 13 ministros en creo que 24 meses. A 3 meses y medio creo por cada uno de los ministros de Estado. Cosa que no solamente no contribuye, sino que genera un problema pues gigantesco, ¿no? Porque no se puede tener orden sobre qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y las personas que están en una dirección o en otra dirección cambian permanentemente. Y si quienes ingresan al Estado lo que están haciendo es utilizar su presencia para meter incompetentes, amigos y no gente proba profesional, lo que se tiene es un desastre. Y entonces eso pues va por un lado, y por otro lado va esta, digamos, agricultura, esta minería que logra tener éxito. Entonces Fernando Sillones en el PPC ahora va seguramente a ser parte de lo que, digamos, ha tenido como plan de gobierno. Me imagino que lo va a compartir con los PPCistas, me imagino que será un punto del debate importante. Seguramente van a llamar a más personas para que se adhieran al partido, y sin duda Fernando, que es una persona proba y muy profesional, súper competente, ha tenido un discurso siempre muy interesante, ¿no? Él ha dicho: yo estoy para servir, no para servirme, estoy para ofrecer mi trabajo, no para ponerme como condición de ninguna candidatura. Vamos a preguntarle qué y cómo ha sido, digamos, su acercamiento al PPC, cómo quedan las otras figuras del PPC, qué va a pasar a continuación y cuáles son los pensamientos más importantes sobre lo que pensaría hacer él en un posible gobierno del PPC, ¿no? Qué tipo de, digamos, solución le puede entregar al agua potable, a la salud, a la educación, a la seguridad, qué haría con el puerto de Chancay, en fin. Son tantos temas que creo que a todos nos importan sobremanera y que merecen que estemos realmente preocupados por una condición que me parece central, ¿no? Si no elegimos bien, vamos a seguir perdiendo el tren de la historia. Y el tren de la historia pasa por los minerales, pasa por los productos de exportación alimenticia que tenemos. El Perú está produciendo como nunca cantidades y calidades ingentes de alimentos que el mundo demanda. No solamente es China, todos están comprando o las paltas, o las mandarinas, o las naranjas, o las uvas, o el espárrago, o los bananos, o el arándano, o la pitahaya, o tantas otras cosas que se están produciendo en el país de manera extraordinariamente buena, en calidad, en tiempo, en continuidad, con los pocos recursos o muchos hídricos que ya se tienen. Pero esto va a aumentar cuando se tenga Chavimochi, cuando se tenga Maje. Chavimochi, como ustedes saben, ya está trabajándose con el gobierno canadiense para acabar la presa de Palo Redondo y que venga esa agua y se pueda tener, creo que van a ser 1 millón de puestos de trabajo más. O sea, estamos realmente frente a una circunstancia fantástica en el país, pero realmente extraordinaria. ¿Nos daremos cuenta todos los peruanos que es así? Entenderemos que la solución al problema del Perú en general está en ponernos de acuerdo, en dejar nuestros intereses personales para sumar
en esta ola de producción de la minería, de la agricultura, del turismo, de la tecnología y la innovación, para lograr crecer a ese 6 o 7% que fácilmente podemos los peruanos hacer, y que los hermanos que están en la pobreza extrema dejen esa condición, que dejen también la pobreza y que pasen a ser justamente ciudadanos de clase media, y los que están en clase media mejoren sus ingresos y que todos podamos vivir una felicidad con más recursos y más holgura. Podremos hacer eso votando bien, porque hay que votar bien. ¿Cómo puede ser posible que todo lo que decimos y pensamos y todo este, digamos, enorme grupo de decisiones que tienen que tomarse dependan en realidad no de los partidos políticos, no del sistema electoral necesariamente, dependan de nosotros? O sea que si nosotros votamos mal nos vamos a hundir, y si votamos bien vamos a salir disparados como un proyectil hacia arriba. Alguien decía hace unas horas en una metáfora: el Perú es un Fórmula 1 sin piloto. Es el mejor coche ganador que debe haber seguramente en América Latina y quizá en el mundo, y no exagero, con una mano de obra extraordinaria, con una capacidad de creatividad y de empuje que los peruanos tenemos, con todas las condiciones que la naturaleza nos ha dado, pero tenemos un problema: no sabemos a dónde ir ni cómo manejar este coche. Y los intereses se cruzan, las mafias, y todo se está contribuyendo para más bien jalarnos, detenernos. Y el progresismo y la izquierda irresponsable lo que hace es confundir a las personas, buscar que la pobreza no desaparezca, porque el mundo del progresismo y el mundo de la izquierda, claramente usted lo sabe, vive de la pobreza de la gente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que la gente no tenga educación, ni agua, ni salud, ni nada, para que siempre haya pobres inconformes, de manera que ellos supuestamente voten por los rojos o por los progresistas, que en el fondo nunca han arreglado históricamente los problemas de los pobres en ninguna parte del mundo, y más bien ellos se han beneficiado siempre estando en las cúpulas del poder o succionando dinero del Estado. Eso es histórico y es mundial, no es que le pase al Perú, le pasa a todos los países donde están los rojos y los progresistas metidos, a todos. Entonces, la pregunta es: ¿nos damos cuenta que ese es un problema del país? ¿O no? ¿O vamos a seguir haciendo experimentos a ver si esta vez un nuevo rojo disfrazado o un nuevo progresista con un cántico nos convence? Bien, vamos a ver 3 videos muy cortitos y después pasamos a almorzar con Fernando, de la entrevista que tuvimos ayer con Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez, un abogado brillante que estuvo con nosotros, nos acompañó. Aquí uno de los clips, algunos de los cuales están ya en WhatsApp o en las redes, ya ha causado bastante interés. Se lo pongo, por favor, ahí va. El Perú, una facción política que no puede ganar elecciones porque es elitista y se creen paridos por Buda, quieren mangonear a través del control mediante el control oculto del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, y del control de la acción y del monopolio de la acción penal. Entonces, si antiguamente algún presidente autocrático del pasado decía: para mis amigos todos y para mis enemigos la ley, ahora es: para mis amigos todos y para mis enemigos el fiscal. No interesa, de algo te acusarán. Entonces, Alfonso, lo que estamos viviendo es que sectores democráticos, sectores de derecha, están empezando a decir: ya no me vas a agarrar de lorna, ya no me vas a agarrar de idiota. Tú quieres pelear con las nuevas reglas y que yo esté atado de manos y me deje pegar. No, no, no. Yo voy a jugar con tus reglas y te voy a ganar con tus reglas. Bueno, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Eso lo estamos viendo, creo, ¿no? La lucha en la fiscalía
el uso de la fiscalía con, digamos, objetivos 100% políticos, lo estamos viendo con terror, porque usted, yo, cualquiera, puede ser incriminado de lo que sea, falsamente, pero al ser publicado por alguno de los medios digitales de cualquier lugar, será hecho público y será suficiente para abrirle a usted una carpeta fiscal y detenerlo preliminarmente y después preventivamente, exhibirlo en pijama en su casa a las 2 de la mañana y todo lo que hemos visto que se ha venido haciendo de una manera absolutamente atropelladora, ¿no es cierto? Veamos este otro clip, por favor. Adelante. Gana las elecciones y lo hace de forma cómoda. Pero hay dos temas importantes. Para que eso ocurra, va a tener que vencer las trampas y triquiñuelas que le van a poner. Biden es un hombre cognitivamente disminuido, no en un 100%, pero significativamente disminuido. En cualquier otra circunstancia ya sería el abuelito que está medio gaga, que dice barbaridades, pero que todavía circula por ahí, que todavía lo sacas en los domingos a almorzar al restaurante y dice barbaridades, pero todavía está la cosa manejable. Pero no está para gobernar un país. Su pieza de recambio, la señora Harris, propios y extraños prefieren al semisenil, porque todos están de acuerdo que es una persona de infinita mediocridad. Lo ocurrido con Trump en las últimas horas no es menor, ¿no? Trump es el expresidente de Estados Unidos, él va por el Partido Republicano y se enfrenta claramente al progresismo, no solamente en los Estados Unidos, sino mundialmente. Y él tiene, creo que bastante claro lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer. Y bueno, en las últimas horas la justicia lo ha encontrado culpable de varias decenas de cargos, pero en realidad lo que pareciera es que estamos frente a lo que se conoce como lawfare, o en todo caso una utilización del derecho para politizar justamente las decisiones. Y este hombre con 77 años de edad, expresidente republicano, podría ir preso y tendría que hacer su campaña detenido. Seguramente él no se autoindultaría, pero sería una situación anómala a la que llegue Estados Unidos producto del deseo del progresismo de no perder la mamadera y el poder, ¿no? Entonces, esto que sentimos en el Perú, este enfrentamiento que tenemos en el Perú, es igual en otros países. Es exactamente lo mismo. Cambias, digamos, las personas, los líderes, las banderas, los idiomas, pero en el fondo es la misma historia. Es el aborto, es la antifamilia, es la mamadera del Estado, son la preeminencia del mundo LGTB, sobre todo, porque insisto otra vez con este tema, ¿no? Nadie puede estar en contra de ningún LGTB, porque son una minoría muy respetable, pero eso no tiene nada que ver con lo que se plantea, que es convertir el género en una especie de nueva religión, cosa que por supuesto no estamos de acuerdo. Escuchemos algo más del doctor Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez. Que no es democrático, que desea monopolizar el poder, que no desea conquistarlo mediante elecciones y que no está dispuesto a concederlo si habiendo ganado una elección pierde la siguiente. Quieren quedarse ahí. Es un grupo que no está dispuesto a pactar. ¿Y dónde se pacta en el Perú? En el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las bancadas organizadas, las de Renovación Popular, bueno, ahora se ha roto y no sé qué ha pasado, los fujimoristas y los de izquierda, los serronistas, al menos ellos están organizados y puedes ver cómo haces para votar y aprobar una ley. Pero los otros no quieren aprobar nada, no quieren hacer nada, no quieren que el país se gobierne, no quieren que lleguemos a las próximas elecciones y ahí buscar ganar el poder. Bueno, esa es la historia,
Es muy cierto lo que dice con mucha claridad, con mucha precisión, nuestro invitado de ayer. Y bueno, yo creo que siempre lo que queda por delante es la reflexión de nosotros, el pensamiento crítico sobre lo que pasa en la política peruana, pero sobre todo el encontrar en la familia, con los amigos, dónde se estudia, dónde se trabaja, en el barrio, la conversación prudente pero firme sobre cuál debería ser la decisión que hay que tomar en el 2026 o antes si fuera necesario, pero es indispensable que lo entendamos todos. Si no elegimos correctamente a las autoridades, vamos a seguir lamentando el estancamiento y la degradación del Perú. No hay ninguna condición, y usted lo sabe perfectamente, pero sí, no hay ninguna condición para que seamos un país que no crezca a 6 o 7% o más inclusive. Podríamos ser el país ejemplo en el planeta. Podríamos ser el país con la gente más feliz del mundo si encontramos el camino de la autoridad, del respeto. Porque esa es la única manera de salir adelante, con autoridad y con respeto. Todo lo que ocurre en los diferentes, digamos, escenarios que vemos es un mundo lleno de falta de autoridad. En el Perú se ha perdido el sentido de la autoridad, pero en lo absoluto, ¿no? Pero no es solamente, digamos, en el semáforo, en el tráfico, que es infernal. Es donde uno va, lo que aprecia es falta de autoridad, transgresión a la ley. Pero no es la transgresión, no me refiero a que es, digamos, el ciudadano, el privado, no. Es el Estado que transgrede la ley. O sea, el Estado se ha convertido en un enemigo de todos los peruanos, porque el Estado lo que quiere es crecer más para aplastar al ciudadano. Eso nos pasa ahora en el país. O sea, desde Humala en adelante, el Estado solamente ha crecido de manera totalmente distorsionada. Y eso es inconducente e inapropiado. Y por supuesto es injusto para todos los peruanos. Lo que tenemos que hacer es, sin duda, dedicarnos a hacer un Estado que sea eficiente, pequeño, justo y que nos ayude. Y muchas veces, como usted sabe perfectamente, se ayuda al ciudadano no entorpeciendo el trabajo que hacemos nosotros. Usted, yo y toda la gente que desde la Molintera, tan tradicional y deliciosa, a una esquina en alguna parte de la ciudad de Lima, hasta el hombre que tiene una planta minera en alguna parte del Perú. Todo eso tiene una cantidad de regulaciones que son, le aseguro que en el 80% absolutamente absurdas, y que están creadas o se han creado para o generar círculos de corrupción o para hacer que el Estado, como necesita tener y crear más y más y más aparato, siga creciendo. O sea, es una especie de, no sé cómo llamarlo, porque solamente devora ingresos y sigue creciendo, y no te ayuda en lo absoluto. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Hola, queridos amigos de Canal B. Estamos viendo con preocupación el florecimiento, el surgimiento de numerosas candidaturas probablemente muy respetables, de personas con ideas además parecidas, o por lo menos no tan disímiles. ¿Por qué llamo a mi espacio de hoy el baile de los que sobran? Porque quisiera recordar una célebre frase del finado Lucho Castañeda que decía: yo le gano a cualquiera en segunda vuelta, y nunca llegó a la segunda vuelta. Y esa parece la consigna de todos estos candidatos. Recordemos las elecciones del 2021. Si sumamos los votos obtenidos por Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Johnny Lescano y César Acuña, es más de 36%. O sea, más del doble de lo que obtuvo
Pedro Castillo y el triple de lo que obtuvo Keiko Fujimori. Entre estas 4 personas, la distancia programática, conceptual de planes de gobierno no era tan grande, siendo distintos, como la que había entre cualquiera de ellos y el adefesio que resultó ser el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, ninguno pasó a la segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por egos? ¿Por incapacidad de ponerse de acuerdo? ¿Qué ejemplo es este para ese 36 y un poco más por ciento de peruanos que pensaban que cualquiera de estas 4 opciones era mejor que Pedro Castillo Terrones? Vamos por un camino igual o peor. Ya deben haber por lo menos 4 o 5. Y vamos a llegar al 2026 seguramente con no menos de 10 candidatos, no tan diferentes entre sí. Mi propuesta es que se elija, se escoja, aunque sea por sorteo, a uno de ellos. Pensar en un frente común es imposible. Lamentablemente, así de estúpidos, disculpen la expresión, somos los electores y los peruanos en general. El peor enemigo de un peruano es otro peruano, y esa lista de enemigos parece encabezada por los que se creen salvadores del país y defienden candidaturas que le pueden ganar a cualquiera en segunda vuelta, pero no van a llegar. Entonces, que se haga un sorteo entre estos 8 o 10 que quedan y el resto que se comprometa a apoyar esa candidatura. Que no renuncien a su lista congresal y que tengamos nuevamente 15 o 18 o 20 bancadas en el Congreso que ojalá puedan ponerse de acuerdo. Parece que para eso no hay remedio, pero por lo menos que los peruanos tengamos una opción de alguien que podamos elegir, no porque odiamos al otro, no porque estamos convencidos de que el otro lo que quiere es destruir al país, que son las opciones entre las que elegimos en el 2021, sino porque consideramos que cualquiera de estos es una mejor opción que el otro. Y entonces votaremos por alguien mejor que, y no por el menos malo. ¿Podremos hacer esto? Es el gran desafío. Terminemos con el baile de los que sobran. No pensemos en lo que va a pasar en la segunda vuelta si no podemos llegar a esa segunda vuelta. La unión es el camino. Vamos a avanzar con el programa, vamos a conversar ahora con digamos, vamos a llamarlo así de alguna manera, el personaje político del día es Fernando Sillonis, porque hoy se inscribió en el PPC. Vamos a conversar con él a continuación. Adelante con la entrevista, por favor. Bien, nos encontramos con, digamos, la figura del día, la figura política del día o de la semana, por lo acontecido en la política nacional, que, digamos, busca líderes políticos. Y hoy día se inscribió en el Partido Popular Cristiano Fernando Sillonis. Y está con nosotros. Fernando, gracias por acompañarnos. Alfonso, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzar con esta noticia? Pero más bien, descríbela tú mismo para comenzar. Sí. Te has inscrito hoy en el Partido Popular Cristiano, que es un partido tradicional, con figuras muy reconocidas como el doctor Bodega Ries y otras personas más, claro, que finalmente había quedado fuera y logró su reinscripción. Y hoy día tiene unas caras nuevas, sin duda, donde está el señor Neuhaus, el señor Bedoya de Negri, está el señor Ernesto Álvarez y otras personas más. Claro. Y entiendo yo que no está Lourdes Flores, porque es lo que ella dijo, yo voy a mantenerme afuera. Lo cual es una pena, porque sigo pensando que Lourdes es un valor, ¿no? Ya. Bueno, pero ¿cómo bueno, así? ¿Cómo así? Porque, como he dicho tantas veces, yo soy materia dispuesta para servir al país desde un espacio político, a pesar de ser empresario privado dedicado a la agricultura de exportación. ¿Cómo así? Resulta que las normas electorales exigen
la afiliación a algún partido político y hay una fecha de vencimiento que es muy pronto, me parece que es junio, julio, que uno tiene que estar inscrito si es que quiere poder servir, repito, al país a través de una contienda electoral. O sea, había un tema de plazo. ¿Cómo así? Es el PPC, es el partido que fundó el Tucán, con todo respeto y admiración y gratitud, que a sus 100 años, ignorando yo que me conocía, yo por supuesto que sí sabía quién era, fui a estas celebraciones que hubieron por sus 100 años de nacimiento, le di la mano y me dijo, te he seguido, has hecho bien en Ica y tienes que seguir. Eso me dijo don Lucho Bedoya Reyes, a mí, cara a cara, repito, cuando lo único que quería yo era tocarlo, ¿no? Tocar a este gran peruano que había hecho tanto bien durante toda su vida. ¿Cómo así? Yo he sido invitado por Avanza País, he sido invitado por el PRIN, el Partido Regional de Integración Nacional. He conversado con Rafael Belaunde, que me parece una estupenda persona de Libertad Popular, con quien comparto 100% su pensamiento, su ideología y su sencillez, su desprendimiento. He conversado con Jorge del Castillo, que es un gran promotor de alianzas políticas, con Carlos Añaños, muchos líderes políticos peruanos con quien comparto mucho de su forma de proceder y de pensar, y tienen que haber alianzas, ¿no? Hablando con Carlos Neuhaus, a quien le agradezco infinitamente esta invitación, nosotros sí hemos conversado de alianzas, ¿no? Entonces, la afiliación en el PPC, aparte de identificarme plenamente con su ideario y su plan de gobierno, que por supuesto también lo he compartido, lo que yo considero se debe hacer, ellos también son de propiciar alianzas y están en eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo en algún momento en el futuro es la conformación de una alianza política en los términos que he hablado contigo muchas veces y que mucha gente me ha escuchado, ¿no? O sea que es en realidad una inscripción que busca formalizar un deseo que tú has tenido durante los últimos años, después de haber dejado el gobierno regional de Ica, y que no se pudo concretar con ningún partido. Así es. Finalmente, el PPC te hace la invitación que tú aceptas, y que lo que me estás contando es que el plan, en todo caso, el objetivo de tu esfuerzo partidario ahora, tiene que ver con la búsqueda de alianzas políticas con otras agrupaciones políticas o otras personalidades políticas. Otras agrupaciones y o personalidades políticas sin condiciones, ¿no? Yo no ansío, no es mi afán, ¿no? Ser presidente de la República, ser senador, yo quiero servir a mi país y soy materia dispuesta. Hay personalidades muy calificadas, y tengo que decir sus nombres, el general Quiabra, por ejemplo, Pedro Cateriano, que es un valor nacional también, que están en desacuerdo con formar alianzas. Me parece que Carlos Anderson también, ¿no? Ellos dicen, Jorge Nieto es otro. Estoy hablando de personas valiosas que están en contra de la idea de formar alianzas sin condiciones. Estarían dispuestos a formar alianza en tanto sean ellos los líderes en la candidatura. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que primero hay que formar alianzas de partidos afines y después el consenso, quizás una encuesta nacional, quizás una votación interna, pero tiene que haber un procedimiento de identificación de los candidatos de una manera democrática y objetiva, ¿no? En función al deseo de las mayorías. Otra persona que estaba voceada, porque lo hemos visto en algún momento hablar de política, y tiene sin duda una llegada y un efecto en el pueblo importante, era Carlos Álvarez, el imitador Carlos Álvarez. ¿Cómo lo aprecias? Yo tengo por Carlos Álvarez el mejor de las opiniones,
lo respeto, su mensaje es valiente y pone el dedo en la llaga, en la corrupción, en la inseguridad, en el maltrato del Estado hacia la ciudadanía. Lo he conocido en buena cuenta gracias a ti también y realmente me identifico plenamente. Y él ha dicho cosas que yo he dicho también, ¿no? No es nuestro afán, ¿no? Ni de Carlos ni mío. El objetivo no es ser presidente, el fin no es el poder, el fin es corregir este desmadre total que existe en nuestro país, que se sintetiza en la pobreza, en la inmerecida pobreza y peor aún, el empobrecimiento crónico. O sea, no es concebible, Alfonso, que con precios de cobre y oro en niveles altísimos, históricamente los más altos de la historia, con un momento agroempresarial estupendo en materia de precios de arándano, de uva, de paltos, de cítricos, de espárragos, de todo, donde vamos a volver a batir récords de exportaciones. El año 2024 viene soñado para la pesca. El mar se recuperó su temperatura y la anchoveta ha vuelto, pero con cantidades enormes. Es decir, la cantidad de plata que genera eso, tanto para los peruanos que a través del consumo le genera rentas al Estado, como por impuesto a la renta multimillonario, el Estado está lleno de plata y nos está empobreciendo. A ver, ¿quién me explica eso, no? Y bueno, yo tengo una explicación. Eso se llama corrupción, ¿no? Antes de regresar a esos temas que son fundamentales y los que quiero ampliar en cada uno de los ítems que has tocado, para continuar hablando de las candidaturas y cerrar el tema, quiere decir entonces que Carlos Ábanes, por ejemplo, sería también una personalidad que podría ser llamada por el PPS, según tu opinión. Bueno, yo no soy vocero del PPC, hoy día me he afiliado, yo soy un militante, ¿no? Como Fernando Sillonis, yo lo recibiría con los brazos más que abiertos, ¿no? Carlos Álvarez, repito, es un gran valor, es un hombre valiente y es sensible, muy sensible con la gente pobre. Además, él es muy desprendido. Y ha venido realizando una labor social silenciosa, a eso me refiero. Notable. A eso me refiero. No en los últimos años, así es. Históricamente. Sí. Y con la suya. Entonces, y con alguna gente que lo ha apoyado también. Entonces, qué bueno fuera que tuviésemos a Carlos Álvarez en el Estado peruano cumpliendo la función que le toque, ¿no? Ahora, has subrayado un tema que me parece muy interesante preguntarte, ¿no? Soy un militante más. Sí. Y las, digamos, organizaciones partidarias tienen evidentemente una forma de trabajar que es pues jerárquica, ¿no? Hay opiniones en el momento que corresponde y después no hay discrepancias. Hay unidad frente a una posición y se terminó la discusión. Se sigue adelante, ¿no? Habrá que acostumbrarse a eso. Bueno, no, pues, no. No voy a hacer los que me conocen saben que en cuestiones de conciencia no cabe la ley de las mayorías o las leyes impuestas. En cuestiones de conciencia es uno. En cuestiones, por decir, del aborto, ¿no? No hay forma que me convenzan de estar a favor del aborto. No tengo idea si tal o cual partido está a favor del aborto, pero a Fernando Sillonis no lo va a convencer nadie, ¿no? Por más subordinado que sea, de que el aborto está bien, ¿no? Para mí me parece un crimen a una criatura indefensa. Entonces, no. La respuesta, y por eso estoy en el PPC, porque yo siento que Carlos Neuhaus no es este tirano, ¿no?, que instruye a todos los subordinados, que lo somos en buena cuenta, a decir lo que él quiere que se diga. Eso no es Carlos Neuhaus. Y yo estoy seguro que me van a respetar todos los principios y valores que en conciencia tengo yo. Lo interesante es que yo comparto muchos valores y principios que Carlos Neuhaus y su equipo practican, ¿no? Sí. Ahora, inscrito en el PPC, en realidad, digamos, el valor político electoral de Sillonis
ha subido inmediatamente, ¿no? Porque una cosa es que estés fuera y otra cosa es que estés dentro de un ticket, ¿no Tú es sabes cierto? que hay amigos que dicen lo contrario, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muchos dicen lo que tú dices, Sí. y unos pocos dicen lo contrario, Lo que que he perdido, ¿no? Y yo siento que estoy contento, y hay que estar contento en la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué digo que ha subido, ¿no? Porque, para decirlo como lo hemos conversado con Lourdes Flores acá, hace unos días, el PPC sufrió una, digamos, izquierdización, sufrió un progresismo que lo fue apartando de, creo yo, los fundadores. Y entonces, finalmente, eso parece ser una página del pasado, y la página del presente tiene a un Carlos Neuhaus, a un Javier Bedoya de Negri, a un Ernesto Álvarez y otras personalidades que tienen una clara posición en su forma de pensar, y que más bien es muy parecida a la de los fundadores del PPC, claro, que fue la que atrajo a mucha gente, claro, que no encontraba quien la identificara, y dijo, bueno, estos hombres con esas ideas sí van a ser realmente los que podemos, digamos, agruparnos detrás de ellos, ¿no? Entonces, tú estás ahora en un nuevo PPC, por llamarlo de alguna manera. Es el mismo PPC de la tradición primigenia, fundadora, inicial, ¿no? Estás, creo yo, en el PPC del Tucán, ¿no? ¿Cómo crees que se va a mantener eso? Porque es evidente que partidos políticos también necesitan tener alas diversas, ¿no? Alas un poco a la derecha, algo de izquierda, en fin, porque un partido no es un grupo de gente, digamos, que piensa exactamente igual, claro, sino hay percepciones distintas sobre la realidad. Yo prefiero no derechizar o izquierdizar las líneas de acción. Yo prefiero sí priorizar el concepto de integridad, o sea, honestidad y eficacia. O sea, meter goles en favor de la población. Mira tú, los peruanos, millones de peruanos, incluso limeños, no tienen agua. A ver, dime tú, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, tiene que haber una gestión de Estado eficaz que revierta la situación de indignidad. No puede ser posible que la gente pobre compre agua a camiones cisternas que se lo llenan a un cilindro, se reproduce el dengue, encima se infectan ellos con... Eso es una indignidad. No puede ser el maltrato de la salud pública, de ESalud, de los hospitales de la policía y las Fuerzas Armadas, y sobre todo los hospitales del MINSA, que yo como gobernador regional conozco bastante, que maltraten con esa crueldad a los pacientes. Y eso se tiene que poder corregir con eficacia, ¿no? Lo mismo con la educación estatal y lo mismo con la seguridad ciudadana. No puede ser que el sistema de justicia peruano esté tan corrompido y, por supuesto, chantajee a las personas de bien que somos asaltados, somos agredidos, incluso chantajeados por las propias autoridades estatales, ¿no? Después que tú dejaste de ser gobernador, iniciaste un proceso de construcción de una propuesta como plan de gobierno, así es, que tú un grupo de ideas, así es, que la conozco en detalle, la hemos conversado aquí y en diferentes foros tú la has propuesto. Sí. Pero algo interesante que siempre me pareció sustantivo de esa propuesta, y era el hecho que no fue una inspiración tuya, sino fue el recogimiento de tu experiencia, pero después tú la, digamos, socializaste a lo largo del Perú, viajando por todas partes, en diversos gremios, con diversos partidos políticos inclusive. Claro, tú me acompañaste a varios de esos viajes. En esos viajes, pero sobre todo en partidos, ¿no? Has estado con varios partidos conversando sobre tu propio plan y gremios y asociaciones, colegios de ingenieros y demás, en diferentes partes del país. Entonces, ese plan, ¿dónde está? Lo tienen todos los partidos. Sí, porque además tú lo entregabas con... Por supuesto, correo, me critican mucho, critican mucho por eso, pero no, yo quiero que se sepa. Además, las ideas que están ahí las he escuchado en algunas personas igualitas. Igualitas. Ya, pero está muy bien porque son buenas ideas. Buenas ideas. Pero con respecto al PPC, ¿dónde está? Y el corazón de la propuesta es despolitizar los servicios públicos especializados. ¿A qué me refiero?
La salud pública, no, que es uno de los varios servicios públicos altamente especializados, no puede estar en manos de políticos y menos de políticos corruptos. Léase gobernadores regionales corruptos y ministros de salud corruptos. Y que designan a dedo al presidente de salud y, por supuesto, todas las coimas en las compras de medicamentos y demás y maltrato a los pacientes. Eso se tiene que autonomizar, se tiene que despolitizar y profesionalizar. Y el Perú tiene dos ejemplos extraordinarios de éxitos estatales en materia de servicios públicos. El peor es la salud, pero el mejor se llama Banco Central de Reserva, que lo he conversado contigo, y acá lo hemos visto que es una veces. gestión especializada y el Perú no tiene inflación, no tiene devaluación, es una joya. Una burbuja exitosa. Pero la segunda función especializada exitosísima fue Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Qué hizo? Carlos Neuhaus. ¿Y qué hubo ahí? Hubo obra pública. Nosotros tenemos el chip de que en toda obra pública se roba, ¿no? Se coimea. Y no estamos lejos de la verdad, excepto en Panamericanos. ¿Qué pasó en Panamericanos? Se autonomizó la gestión. Ningún alcalde metió su cuchara para coimear al contratista y todo se autonomizó en Juegos Panamericanos Lima 2019 y salieron los estadios, salieron las viviendas, salieron la infraestructura sin coimas en tiempo y en calidad. Con un detalle que es histórico, creo, para el Perú. Carlos Neuhaus devolvió al Estado, al erario nacional, ahorró varias decenas de millones de soles porque lo que había presupuestado lo supo ahorrar. Claro. Y lo hizo en el tiempo. Incentivó el ahorro. Así o es. sea, el contratista Así que es. ahorraba, inclusive ganaba algo y por ahorrar. El país ganaba, ¿no? Así es. Bueno, Bueno, es un ejemplo exitoso. Pero yo le pregunto, la ellos... pregunta, perdón, Sí. es ¿por qué no hacemos las carreteras con ese modelo? Ese modelo, claro. Ahora te quiero tocar el tema, pero regresaba al plan de gobierno, ¿no? Sí. Que era muy, muy interesante. Además, tenía una serie de inspiraciones muy, digamos, bonitas que tú habías sacado de ese famoso discurso en el nombre del... En nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad. Y la seguridad, Sí. ¿no? Que además es tan simple, Claro, tan simbólico, pero tan verídico, ¿no? claro. ¿Cómo ha tomado el PPC ese plan de gobierno? Era la pregunta. No, lo hemos compartido. A mí me han invitado en reuniones Zoom. Ahora pues el Zoom es una maravilla y a mí me ha impresionado el alcance nacional que tiene el PPC. La gente cree que es un partido limeño, pues en las reuniones estaba todo el Perú representado y yo he compartido. Y los comentarios, pues, no quiero parecer vanidoso, pero muy, muy favorables, ¿no? Muy favorables. Y nuevamente eso tiene que ver con autonomizar los servicios públicos. Sí. Ahí hay una confrontación que, por supuesto, hay que estar dispuestos A a darla, que es quitarle competencias a los políticos corruptos de aquellos servicios en donde han fracasado, ¿no? Ahora quisiera pasar a hablar un poco de lo que es el pensamiento Sillones con respecto de varios temas importantes. Digo Sí. pensamiento porque, digamos, lo representas tú, Claro. a ti mismo, ¿no es cierto? Por Claro. las cosas que tú has venido No haciendo. estoy representando a ningún partido. Así es. A mí, Entonces, sí. en ese pensamiento, producto de tu experiencia en la gestión pública y en la empresa privada, has hecho varias cosas y has dicho varias cosas a lo largo de los tiempos que hemos venido escuchando. Ahora se van a escuchar seguramente algunas por el Partido Popular Cristiano, pero es bueno partir de algunos temas que me parecen claves. Por ejemplo, a ver, comencemos por la salud, ¿no es Sí. cierto? La salud es un tema, el agua, porque ayer estaba en un evento de desarrolladores inmobiliarios, un evento internacional, aquí 2 días, cientos de personas hablando del tema, y una conclusión muy interesante, primera vez que en un congreso de esto se habla sobre el agua. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No? Bueno, que el agua, o la ausencia de la misma, es el gran problema que tiene que ver con todo. Con todo. Dices, pero no. Es un tema de saneamiento, no es saneamiento. No, mucho más. El agua tiene Claro. que ver con la alimentación, Claro. por lo tanto, con la salud, Claro. por lo tanto, con la educación, Claro. por lo tanto, con la seguridad. O sea que si tú no tienes agua buena para poder alimentarte, te vas a enfermar. Tienes una recarga en los servicios de salud, postas médicas y demás.
ese chico o esa familia no va a poder estudiar, no va a poder trabajar. Claro. Van a terminar seguramente en un ambiente que puede delinquir. Y se va a empobrecer porque le va a costar. Y además pagan como si tú tuvieras Claro. una botella de Evian o si tú tuvieras El agua más cara del mundo. Así es. Entonces la pregunta es, con respecto del agua, que es un elemento que parece absurdo hablar de esto, pero es la realidad de nuestro país. No hay agua. ¿Cómo harías para poder conseguir que podamos tener agua potable los peruanos como, digamos, lo tenemos algunos en Lima o en otras ciudades casi como un privilegio? Bueno, el agua es otro de los servicios públicos altamente especializados. Se tiene que autonomizar. Hay que quitarle las competencias del agua potable a todos los alcaldes provinciales y distritales del Perú, que son casi 2.000, que han fracasado. No hay un solo caso de gestión municipal de suministro de agua potable eficiente o eficaz. Los peruanos no tienen agua. Fracasó el modelo estatal politizado. Hay que autonomizarlo, como el BCR lo hizo, como Carlos Neuhaus vivió la experiencia. Hay que autonomizarlo, profesionalizarlo, por supuesto, generar economías de escala y contratar a lo mejor de lo mejor para gestionar ese servicio, y se ponen indicadores. O hay agua potable más barata de la que hay en este momento a través del caos de los camiones cisternas, los cilindros y demás, o se van. Es como si hubiese inflación o devaluación. Julio Velarde estaría fuera. Sí, ¿no? pero te dicen automáticamente, ojo con la privatización. No. Ya la señora Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dijo hace unas semanas, bueno, estamos viendo la posibilidad de que de repente a través de algún tipo de interpretación de la ley se pueda, o APPs, no, ese es privatizar el agua, eso no se puede. Mira. Ya están los sindicatos como el de Sedapal listos para cerrar las vías y hasta el agua de repente. Mira, mal puesta el debate. El debate no es si se privatiza o no. El debate es si tienes agua potable, universal, económica o no. Ahí donde no hay agua potable universal quiere decir que todos los pobladores la tienen. Continua, que es 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. La pregunta es, ¿existe eso en el Perú? No. No. En consecuencia, eso hay que cambiar. Y hay que profesionalizar el servicio. O sea, se le quita al que falló, que es el alcalde, ¿no? Y se genera una institución profesional, meritocrática, especializada, y se le mide. Yo no garantizo, de repente hay una que fracasan, pero yo creo que toda la presión ciudadana, mediática y política estaría en favor del cumplimiento de los objetivos. Y en el mundo existen empresas muy calificadas que saben brindar ese servicio con tarifas reguladas. Lo que yo sí aseguro, porque eso ha sucedido con el BCR y sucedió con Panamericanos, es que todos los peruanos tendrán agua potable, todos, o sea, universal, continua, o sea, no por hora, sino todos los días del año, y más barata. Es más barata. A ver, si alguien se opone a eso, bueno, pues no me interesa la discrepancia, ¿no? Bien, el agua es un elemento clave que podríamos volver a tener los peruanos. Ojo, Perú es uno de los países que más agua tiene en el mundo, más agua dulce tiene en el mundo. Así es. Sí, entonces pues, no tiene el nombre. Es en realidad Tú sabes que impresionante, Puno, ¿no? Sí. Puno, que está a orillas del lago más maravilloso del mundo, no tiene agua. Iquitos, que está rodeado de los ríos más caudalosos del mundo, no tiene agua, ¿no? Lo mismo Pucallpa, Puerto Maldonado. Entonces no me vengan, pues fracasó el Estado, ¿no? Entonces perpetuar la gestión fallida es de locos. Yo estoy en desacuerdo con esa gente, ¿no? Ahora, tienes que emprender una batalla, ¿no? Porque claro. Se van a oponer los sindicatos y la izquierda, que le encanta Ojo. tanto mantener pobre e indigna a la gente para poder tener votos, Sí. va a oponerse a eso. Sí. Alfonso, hoy por hoy hay peruanos que no son pocos que están ganando con el caos, ¿no? Hay peruanos que propician el caos. Mafiosos. Uno de ellos es el narcotráfico, otro de ellos es la minería ilegal, ¿no? Otro de ellos es la tala ilegal, los tráficos de personas y demás. Y otro es la política. La política corrupta lucra del caos.
Entonces, ¿cómo no va a haber confrontación? Claro que va a haber confrontación. Esto no va a salir suave. Van a haber millones, no estoy hablando de pocos, millones de peruanos que se van a oponer porque están vinculados al narcotráfico, a la minería ilegal y a la corrupción. Ellos se van a oponer al plan que yo propongo, ¿no? Ellos necesitan de pobreza para poder subsistir. El narcotráfico necesita de pobreza extrema para los burriers, para el transporte de la droga, para la producción de la hoja de coca. Si tú llevas progreso y bienestar, esa gente deja de servir al narcotráfico. Entonces no nos engañemos. ¿Va a haber guerra? Claro que sí. Claro que hay que estar preparados para la guerra, claramente. Bueno, es una batalla en todo caso de convencimiento, ¿no? Es lucha, vamos a ponerle así para que no se ofendan algunos. Sí, es una lucha, es una confrontación. Van a tomar el byte y decir, si es hecho que va a haber guerra, ¿no? Bueno, así es, pero tómenlo como quieran, pero es una lucha en donde está involucrada el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha corrompido. Entonces es una lucha bien desigual porque el que la confronta recibe denuncias infundadas, pero denuncias al fin, y vive el martirio de los juicios y demás. Pero bueno, hay que hacerla. Otro tema, digamos, estructural, además del agua, es el tema de la salud. Claro. La salud, en realidad, no hay mucho que decir para describirla, pero es parte de la indignidad de los peruanos. Claro. Es un sistema, tanto el MINSA como el salud, ambos compiten en ineficiencias. Claro. Hay algunos ejemplos de batas blancas, Sí. de APPs en las que más bien sí logras que un hospital esté en mejor condición y calidad de servicio que una clínica inclusive. Claro. Hay dos ejemplos en Lima. Ya. Pero el sistema está complicado. ¿Qué cosa es lo que crees que habría que hacer para poder salvarnos? Imponerlo. Yo he hablado con los pacientes del Barton y del Kaelin. Son los dos casos de éxito. Bata blanca, sí, lo comentó acá Omar Neira. Claro. Entonces, si ha funcionado a decir de los pacientes, porque en realidad no hay que preguntarle a los políticos, no hay que preguntarle a los médicos, hay que preguntarle a los pacientes. A decir de los pacientes ha funcionado, ahí está la vía. Ahí está la vía. ¿Y qué es privado? ¿Acaso el servicio es privado? Es un servicio público, gratuito a los asegurados. Sí. La gestión es profesional, especializada. Entonces, eso hay que multiplicarlo, pero hay que imponerlo. ¿Por qué no se lleva a cabo? Por críticas, oposición. Bueno, y mafias también. Bueno, nuevamente, esa es la lucha, para no hablar de guerra, esa es la lucha que hay que emprender. Por supuesto que hay que confrontar a esa mafia, porque la mafia no quiere el bienestar de la población, porque pierde. De verdad pierde. La mafia se enriquece robando medicamentos, malogrando equipos para atender en sus clínicas privadas. Entonces, gracias por la pregunta. Va a haber confrontación. Llámale guerra, batalla, lucha, lo que quieras. Pero va a haber, no va a ser suave, no es alfombra roja. Claro. Ahora, hay un ejemplo que tú has descrito muchas veces, que es lo que pasó cuando llegaste a Ica, ¿no? Y me acuerdo que contabas que alguien se te acercó y te jalaba en el saco para decir, señor, déjeme contarle algo, y tú decías, ¿quién eres? ¿No? Y te contó que era el que manejaba el software de un sistema que estaba escondido y guardado. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Mira, tan poderosa es la mafia que el gobierno norteamericano, el pudientísimo gobierno norteamericano, le donó al Estado peruano un aplicativo que es mucho más que un software, ¿no? Es un aplicativo, es un sistema digital de gestión hospitalaria. Para los que conocen de sistemas, el SAP, el SAP, que es un sistema de gestión empresarial que usan las minas grandes, los bancos grandes y las grandes corporaciones. Bueno, este es un SAP, por decir, para gestión hospitalaria. Gratis. Esa licencia debe costar varios millones de dólares, ¿no? Pero gratis se la donó al Estado peruano para que la implemente en los hospitales y mejore la gestión a los ciudadanos. La mafia apagó ese aplicativo, no le interesó. ¿Cómo le va a interesar, Alfonso, si el aplicativo mide la eficiencia de los médicos? Entonces, cada médico todos los días
tiene su reporte de productividad. Sí, o sea, horas ¿Cuántos atendidas pacientes, reales. cuántos Así es, pacientes has atendido. atendido? Entonces resulta que los médicos corruptos, que hay muchos, por supuesto hay de los buenos también, pero los médicos corruptos en Ica atendían a 4 pacientes por día cuando instalamos el aplicativo, que estaba disponible gratuitamente. Entonces, señor médico, ¿cómo es esto de los 4? Y resulta que ese médico abandonaba el hospital en horario de trabajo y por supuesto que iba a atender, se iba a atender a su consultorio privado. Entonces empezamos a sancionarlos, por supuesto a grabarlos, y todo cambió a partir de eso. Se cuadruplicaron. ICA empezó a atender promedio 16 pacientes diarios en vez de 4. Se acabaron las colas. Y se acabaron las colas, ¿no? Pero tú fuiste declarado persona no grata. Por supuesto, yo he sido denunciado por abuso de autoridad, persona no grata y todos los denuncias habidas y por haber, ¿no? Y lo que es peor es que terminé la gestión en diciembre del 2018 y el día 1 de enero del 19 apagaron de nuevo el aplicativo y volvieron a las citas por cuaderno y las colas volvieron y la cola es coima, pues. La cola es muy rentable. Muy rentable para el corrupto, ¿no? Porque el que está al final de la cola le dice, dame 100 por abajo y te pongo en primer lugar, ¿no? Entonces, ahí donde hay maltrato, hay corrupción. Otro tema central en el país, lo hemos conversado acá con el ministro Morgan Quero, es la educación, ¿no? Claro, tenemos una infraestructura educativa muy, pero muy deleznable, vergonzosa y tan indignante como la mala salud y como la pésima sanitaria en el tema del agua. ¿Qué se puede hacer para mejorar la condición de la calidad de los maestros, por supuesto, y la infraestructura, ¿no? Y por supuesto la currícula escolar? Pero mira, estás tocando los servicios públicos especializados fallidos. Hemos hablado de agua, hemos hablado de salud, ahora de educación. Ese es otro servicio especializado que no se puede politizar. Mira los ministros de educación que hemos tenido, terroristas. Hemos tenido terroristas. Y ellos son los que deciden, ¿no? Hemos tenido N ministros de educación en los últimos pocos años. Así no se puede gestionar un servicio público tan especializado como es la educación. Entonces, nuevamente, se le quita la competencia. Eso es una competencia regional. O sea, mis pares regionales corruptos, la mayoría, están a cargo de la educación de los niños en todas las regiones del país. Pregunto yo, ¿qué resultado se puede esperar de un gobernador corrupto, ¿no? Con respecto a la educación de los niños? Nada bueno, ¿no? Entonces también hay que autonomizar, hay que profesionalizar, despolitizar y estoy seguro que vamos a tener un resultado tipo Banco Central de Reserva en gestión económica o panamericanos en gestión de infraestructura. Lo mismo que en salud se tiene que aplicar. Ahora, con respecto a los recursos, el Estado está lleno de plata. Lo que pasa es que esa plata incremental, y este año va a recaudar más que nunca producto de los precios de los metales y el boom económico del entorno, se va en Yacirés Pinedos, Richard Swings, sobrinos del presidente. Ahí se va la plata en vez de ir a maestros, enfermeras, médicos, policías y jueces, ¿no? Entonces, están mal distribuidos todos los recursos que son cuantiosos y lo que es más inaudito es que el Estado se esté enriqueciendo y la población se esté empobreciendo. Sí. Eso no tiene ningún sentido lógico. Ahí hay una diapositiva que tú siempre muestras y que es esa que va mostrando cómo ha crecido el Producto Bruto Interno o la recaudación tributaria. La recaudación. Y cómo ha ido creciendo en algún momento paralelo el crecimiento de la burocracia y después la burocracia se disparó y la recaudación se mantuvo igual. Pero se abre pues una especie de lagarto ahí. No, lo peor es con que la fauce que se come a la productividad. Claro. La recaudación sube, pero mucho más sube la burocracia improductiva. La burocracia mala, ¿no? Ahí se han ido los recursos, el esfuerzo de los peruanos. Porque hay una burocracia buena. Por supuesto. ¿Cuál es la buena? 4. Médicos y enfermeras del Estado, maestros.
policías y militares y jueces y fiscales. Esa es la buena burocracia. Esa es la burocracia estatal que tiene que ser buena, que tiene que ser motivada, tiene que ser bien remunerada, meritocrática. Lo mejor del talento peruano tiene que estar en la educación, en la salud, en la seguridad y en la justicia. ¿Qué es la burocracia mala? Yesiré Pinedo. O sea, una amantita, ¿no?, del premier Otárola, que la contratan al Ministerio de Defensa, nada menos que en el Ministerio de Defensa. Richard Swing, ¿no?, que es bueno para nada, habla con su amigo Vizcarra y lo contratan en el Ministerio de Cultura para que motive a los funcionarios del Ministerio de Cultura, y otro es el sobrino del presidente Castillo, que por supuesto lucra del Estado de una manera indebida. Eso multiplicado por 1 millón, esa es la burocracia mala. O sea, no tienen méritos para estar en el Estado, no sirven para nada, lo único que hacen es chupar, parasitar de los recursos que los peruanos le damos al Estado y encima nos maltratan. Esa es la mala. Repito, de esos hay millones. Ayer estábamos escuchando una presentación muy interesante. Yo la escuchaba con mucho interés porque hablaba una persona que representaba a Grupo Apoyo, a SAE, ¿no? Y entonces en esta explicación, esta persona lo que señala y explica es que hay una cantidad de dinero enorme que regresa al Estado, ¿no? Es decir, durante la gestión anual no se gastan los presupuestos asignados, y yo no sabía que era tanto dinero. Están hablando de más o menos 4.400 millones de soles que retornan al Estado porque no se gastaron. Estaba sentado acá el alcalde de Chancay, ¿no?, conversando pues sobre que no le dan plata, pues, ¿no? Está parado ahí, no le quieren dar plata. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no?, en marzo se cumplió un plazo porque el Ministerio de Cultura tenía 10 millones de soles para hacer un desarrollo cultural en Chancay, pero como no presentó los documentos ni las cosas, la plata se regresó y nos quedamos todos mirando. Sí. O sea, eso es impresionante, ¿no? Entonces, ahí nomás hay dinero, como tú dices, ahí está la plata, pero somos pésimos gestores. Pésimos gestores, y yo he vivido en carne propia. Nosotros en Ica recibíamos transferencias el 31 de diciembre, sabiendo el MEF o el Ministerio de Educación o el que nos transfería que era imposible gastarlo en una noche, ¿no? ¿Pero no ¿Para qué? ¿Para ese año? Sí, para figurar nosotros como malos gestores del año, nos mandaban transferencias y ellos aparecían como ejecutores del gasto y nosotros como... O sea, pésimos. En el año calendario habían desembolsado. Así es, eso ocurre, Alfonso. Entonces yo ya aprendí, no hay que juzgar a los alcaldes y gobernadores, ni siquiera a los ministros, en función del porcentaje de ejecución presupuestal, porque tiene todas estas trampas. Mañas. La otra experiencia que tuve, que fue una burla, en el año 2017 en Ica hubieron inundaciones, ¿no? Y nos mandaron 40 millones de soles. ¿Y qué quieres que haga? Le digo, no, gástalos. Sí, pero antes hay que hacer expediente técnico. Sí, pero ¿cuál es el procedimiento? 6 meses para hacer el expediente, 6 meses para licitación. Pero no vamos a llegar porque me lo has mandado en julio. Sí, pero bueno, no puedo hacer más. En consecuencia, nosotros hicimos los expedientes y por supuesto tuvimos que devolver la plata y somos unos pésimos gestores porque el gobierno, para aparecer como que sí cumple, manda plata a todos lados, pero les impide gastar. Así que ese indicador ya es un desastre. Bueno, y el otro tema, dentro de los muchos temas que hay, pero otro tema que también nos preocupa a todos es la inseguridad en las ciudades. Entonces, bueno, hemos tenido una buena noticia con la, digamos, liberación de esta chica que fue secuestrada. Da la impresión que Juan José Santibáñez, ministro del Interior, podría darle un giro al enfoque, pero más allá de las personas, ¿no? Ya, digamos, mirando en la forma de un plan de gobierno de 5 años, desde tu punto de vista, ¿cómo plantearías la seguridad para poder resolver el tema? Ese es el cuarto servicio público fallido. Mira, 13 ministros del Interior. Claro, no hay forma.
No hay forma. ¿Cuánto tiempo va a durar el actual ministro? Yo te garantizo que no va a pasar de un año. El promedio son 3 meses y Claro, medio. no va a pasar de un año. Eso yo lo firmamos en este minuto. Entonces, no funciona el diseño. ¿Por qué? Porque es político. El ministro ha sido designado por la Presidenta de la República porque le dio la gana a la Presidenta o al Premier, ¿no? No es así. Hay que designar a los directores de estas funciones altamente especializadas y la seguridad es una de ellas, tal como se designa al directorio del Banco Central de Reserva. Por méritos, tienen que ser concursos. Las personas más calificadas tienen que entrar a administrar la seguridad en el país y ningún ministro y menos ningún congresista puede venir con su tarjeta a recomendar a su enamoradita, como hizo Otárola en su momento, ¿no? Lo que han hecho con la Policía Nacional del Perú es una agresión de parte de la política peruana, ¿no? Desde Sagasti, ¿no? Que votó a 16 generales porque le dio la gana, y después Castillo vendió los ascensos por $20.000 cada uno. Es decir, la desmoralización que hay en la policía es comprensible, ¿no? Entonces, hay que despolitizar muchos servicios públicos y uno de ellos es la seguridad, la policía, ¿no? En Ica, sin tener ninguna autoridad sobre la policía, simplemente con respaldo y respeto y motivación, la policía se portó estupendamente bien con Ica y salió el proyecto de Mina Justa cuando Tía María ardía, ¿no? Los antimineros quisieron hacer de Mina Justa otro Tía María y fue la Policía Nacional del Perú, respaldada por el gobernador regional, modestia aparte, que puso todo su talento en identificar a los terroristas. Yo le llamo terroristas a aquellos que están agazapados y están esperando tirar bombardas para que no se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, la policía necesita respeto. Hay una depuración que hay que hacer porque se ha infiltrado la corrupción de una manera grotesca, pero también, como todos los casos anteriores, hay que autonomizar la seguridad ciudadana porque no puede ser que la política nos haya puesto a gente tan mediocre al mando. Valoro mucho lo que está haciendo el actual ministro, pero estoy seguro, me temo lamentablemente que va a ser flor de un día porque él se va a ir pronto. Ahora, ¿cómo llegar a un acuerdo para aprovechar las oportunidades en el país, ¿no? Por ejemplo, tú tienes en este momento, y no va a variar, estoy seguro, lo que pasa con el cobre, lo que pasa con otros metales que el Perú tiene. El oro. Por todos lados. Claro. Porque la condición tecnológica en la matriz mundial demanda esos metales. Sí. No hay cómo hacerlo de otra forma. Y demanda alimentos también. Y en la otra parte, alimentos, lo otro es la alimentación, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos, bueno, por ejemplo, el tema de Chavimochic, ya se firmó el contrato con Canadá, Sí. se va a desarrollar lo que falta de Palo Redondo y demás. Y entonces, y entiendo que se van a hacer las otras obras de irrigación en el sur. Creo que es Majes, que pronto Majes y seguramente Bajos, verá la luz. Bueno, pero esas inyecciones de agua, por decirlo de alguna manera, van a convertir extensas zonas en lugares propicios para el desarrollo agrícola de una manera muy importante. Ya el Perú es un campeón. Cada lunes en información, realmente es una hora de, ¿cómo diríamos? Pues, de entusiasmo, de ánimo, porque tú das unas noticias alucinantes, ¿no? Alucinantes. Pero son reales, ¿no? Pero son reales, Dice, no, el arándano, y muestran los cuadros, y realmente el cuadro es el cuadro, no hay nada que discutir, porque la cifra mata el relato. Algún día te voy a pedir que me acompañes cuando me invitan a Chile, a Estados Unidos, al mundo. Se quedan... No lo pueden creer, pero es real, es real. Es que es un caso, lo del arándano es alucinante, ¿eh? O sea, de algunas decenas o cientos. ¿Cuánto hemos exportado de arándanos? $2.000 millones de arándanos, sí. ¿Y en exportaciones cuánto estamos haciendo al año? En alimentos. Fue 10.000 el año 2023, cosa que nadie creía, y este año va a ser pues 11.000. Y así nos vamos, de 1.000 en 1.000, creciendo. Con 6 presidentes en 6 años, con cientos de ministros de Estado distintos, con una crisis, una convulsión. Y eso denota que es el peruano, ¿no? El del mérito, el peruano trabajador, ¿no? La política
es capaz de derrumbar todo esto, de destruir todo esto, ¿no? Pero es el peruano brillante, trabajador, abnegado, el que hace esta historia mágica, ¿no? De la agricultura exportadora del Perú. Y competitiva, ¿no? Porque Chile, hemos mirado nosotros con admiración a los chilenos, claro, en los últimos 30 años, porque claro, han hecho cosas fantásticas. En un país que no tiene nada, en el sentido de que tiene mucho menos que nosotros, tenemos de calidad de tierra, agua, extensión y demás, claro, eran unos productores de temas agrícolas fantásticos, ¿no es cierto? Es para el mundo. Sí. Y ahora Perú, ¿cómo está? Compitiendo de par a par o ganándolos. Mira, yo soy el más sorprendido. Yo nací en el año 50, ¿no? Yo he visto la agricultura algodonera en Ica como una superagricultura. Realmente la generación de mis abuelos y mis padres fueron extraordinariamente competitivos en los cultivos industriales. Pero lo que estoy viendo ahora, que es la tecnología que aplican mis hijos, no lo había visto nunca. Yo nunca había visto tal nivel tecnológico y de excelencia en materia agrícola, frutícola de exportación. Unos viñedos perfectos, con riego tecnificado, con fertilización tecnificada, con drones, todo digitalizado. Eso yo nunca lo había visto en mi infancia y mi juventud. Entonces, esto supera todo lo que yo he visto de muy buena agricultura peruana en el pasado. Entonces, no me va a quitar de la cabeza. El Perú es talentosísimo, es una maravilla el peruano cuando lo dejan trabajar, ¿no? El problema se llama Estado. El Estado es una lacra. El Estado es muy corrupto y nos maltrata, nos cohíbe, nos limita. Hay que corregir eso de raíz. Ahora, se abren, digamos, además de lo que hemos hablado de la minería y la agricultura, se abre toda la oportunidad portuaria. Realmente extraordinario. Es impresionante, sí, lo que podemos tener en adelante, ¿no? Entonces, tienes a Chancay, ¿no? Pero ayer, justamente, el final de este evento al que me invitaron, habló el CEO de Costco, ¿no? Y en su exposición, Mario de las Casas dice una cosa, cuenta todo lo que es el puerto y es muy interesante lo que tú escuchas, ¿no? Porque realmente es alucinante lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, ¿no? Pero te enfrentas a lo que pasa después de la pared del puerto. Al Estado. Al Estado. Porque el Estado no ha hecho nada de su tarea. Nada. Y con 6 presidentes en 6 años, peor. Entonces, hay una serie de situaciones que resolver, ¿no? La metáfora era, somos un Fórmula 1 sin piloto. Así es. O sea, tenemos todo absolutamente. Sí. Pero no hay quien conduzca esta nave, carro, que es un Fórmula 1 a la meta. Bueno, ese es el Estado, pues. Ese es el Estado. Ni siquiera una ley de cabotaje marítimo, porque yo hubiera esperado un tren de cercanías, una superautopista a Chancay, ¿no? Vías de evitamiento. Explica qué es la ley de cabotaje para que la gente te pueda entender. La gente quizás no entiende qué es una ley de cabotaje. Ley de cabotaje es permitir que dentro de la costa peruana o dentro de los ríos peruanos, barcos hagan servicios de transporte de personas y de carga. Barcos que no sean peruanos. Cualquier barco. Así es. La bandera no tiene ningún significado en hoy día está prohibido. Solamente con barcos de bandera peruana. Y no hay barcos. O sea, que yo quiero traer mi carga. Tengo 200 vehículos en Tacna. Los quiero traer a Lima. Solo puede ser un barco de bandera peruana. Sí. Si hay un barco chileno que va a venir, o japonés, o coreano, no puedo. O alemán, o americano, no puedo. Pero es carga peruana. Pero si fuera carga extranjera, sí puedo. Sí puedo. No, es lo más absurdo, lo más retrógrado. Entonces, hay mucho de retrógrado, sí, en la política peruana, ¿no? La línea aérea de bandera, los barcos de bandera. Eso es una estupidez. Sí. Ojalá tuviésemos barcos peruanos, pero a falta de barcos peruanos hay barcos de todo el mundo, sí, que perfectamente podrían transportar mucha carga por el mar, sin congestionar las vías, sin accidentes, sin rompemuelles, sin semáforos y, por supuesto, sin policías que coimean a los pobres
conductores. Eso facilitaría mucho, descargaría mucho la congestión en la carretera panamericana y en los ríos del Perú, y generaríamos una gran competitividad si es que pudiésemos, con una ley, porque de eso se trata. Tú sabes que hay barcos que no necesitan ni siquiera puertos, ¿no? Llegan y abren unas plataformas, unas rampas, y los carros con carga suben, ¿no? Y después bajan en el puerto de destino. Eso hay en todo el mundo. Se llaman roll-on, roll-off, o sea, entran y salen por sus mismos medios. En una. Entonces no habrían pues bloqueos de carreteras, habría fluidez, habría todo eso. Eso está prohibido por ley en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el estado que tenemos. Bueno, ahí en Chancay se habla mucho de este PMO parecido a lo que se empleó para los Juegos Panamericanos. Es decir, se ponen objetivos, se pone una cifra, se gestiona por un grupo de profesionales. Sí. Y tienes que cumplir el plazo con la cifra para lo que se tiene que hacer, sí, ¿no? Sea agua potable, saneamiento, sí, vías de acceso y comunicación y demás. Todo lo que se necesita para que, digamos, la ciudad de Chancay y el norte del Perú esté, claro, pues, de acuerdo a la inversión multimillonaria que se tiene en ese, claro, puerto, ¿no? Porque lo que han hecho los chinos, muy al margen de la ideología china y demás, es poner en el mapa del mundo una bandera que se llama Chancay. Claro. Eso puede ser una gran oportunidad no solamente para el tema estrictamente portuario, ¿no? Turístico, cultural, mira, todo. El puerto es el inicio de un proceso de desarrollo complejo, integral, extraordinario, ¿no? No solo almacenes hay alrededor de los puertos. Normalmente los puertos atraen inversiones en empresas de altísima tecnología. Por ejemplo, fábricas de carros eléctricos. ¿Por qué? Lo que se quiere es estar cerca a un puerto muy eficiente como es Chancay, para de ahí abastecer a todo el mundo. Entonces, fábricas textiles, fábricas de todo tipo de productos industriales y eso a su vez jala universidades, centros de innovación. Lo que ocurre alrededor de los puertos es todo un mundo que recién va a empezar en el Perú, pero hay que darle infraestructura, pues hay que darle facilidades. Bueno, Fernando, mucho más que hablar, pero creo que ya es hora de parar esta conversación y dejarte seguramente haciendo otras cosas más importantes. Te agradezco mucho por habernos acompañado en este programa. Como siempre, y felicitaciones a Canal B por todo el mensaje. No, y a ti, porque ahora estás en un vehículo con ticket, que siempre es el tema fundamental, porque más allá de los deseos, si no hay un vehículo, sí, no puedes, estas cosas que hemos conversado, lo cual me parece una estupidez, ¿no? Sí. Yo estoy feliz de haberme afiliado, pero no debería ser un requisito. Sí. Yo creo que cualquier peruano, como ocurrió cuando fui a Ica, yo no me inscribí en ningún partido y fui militante, fui gobernador en representación de Fuerza Popular, pero los partidos no gobiernan. Sí. Una vez que uno llega, gobierna con lo mejor, ¿no? Pero en fin, así son las normas, entonces había que estar inscrito, ¿no? Bueno. Te deseo mucho éxito entonces. Gracias, Alfonso, y a ti también. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.